Cuando mi esposo, Daniel, cerró la puerta de golpe detrás de sí, todavía resonaban en mis oídos las palabras que me había gritado media hora antes. No vengas a avergonzarme. Me las escupió como si fueran una sentencia. Yo me quedé en la cocina, mirando mis manos temblorosas, mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo. Nunca lo había visto tan alterado por algo tan simple como una fiesta de empresa. Siempre había dicho que yo era su apoyo, su compañera, su orgullo. Pero ese día, cuando pedí acompañarlo a la celebración anual de su compañía, una gala elegante a la que siempre llevaban pareja casi todos los empleados, él cambió por completo. Puso una barrera que no me esperaba, una que me hirió más de lo que quise admitir. No entiendes cómo es allí, me dijo, mientras recogía las llaves. No quiero que vayas. ¿Por qué? Insistí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Te da miedo que me vean? ¿O que te vean conmigo? Daniel apretó los labios. Evitó mi mirada. No quiero que vayas y punto, respondió, tajante. No voy a discutir esto. Y esa frase final, cargada de una violencia que no era física pero sí profunda, zanjó la conversación. Él se marchó sin un beso, sin un gesto, sin una explicación que no pareciera humillante. Quedé sola, en silencio, escuchando el eco de su orden como si alguien la hubiera tallado en las paredes. Me quedé un largo rato sin moverme. Después me obligué a respirar hondo, a limpiar la cocina, a hacer algo que le diera sentido a mis manos entumecidas. La casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía, aunque no lo era. Tenía todo lo que se suponía que debía hacer feliz a una mujer, un esposo trabajador, un hogar cómodo, estabilidad. Pero ese día no me sentía feliz. Me sentía descartada. Con el paso de las horas la rabia empezó a reemplazar la tristeza. No porque Daniel se hubiera ido a una fiesta sin mí, eso podía pasar, sino por la manera en que lo hizo. Por la falta de respeto. Por el tono. Por el secreto que había detrás. Porque yo podía sentirlo, como se siente el olor del humo antes de ver el fuego, algo no estaba bien. Al caer la noche no pude seguir en casa. Me puse una chaqueta ligera, tomé el bolso, y salí a caminar. No sabía a dónde iba, solo quería aire, movimiento, una excusa para salir de esa sensación de inmovilidad que me envolvía. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas que parecían demasiado frías para la hora. Caminé un par de manzanas hasta que el sonido de risas llamó mi atención. Era un restaurante elegante, uno de los que Daniel siempre decía que eran demasiado caros para gente como nosotros, aunque nunca supe qué significaba exactamente eso. No parecía un sitio prohibido, era un lugar normal, con gente normal. Pero lo que me congeló no fue el restaurante, sino lo que vi a través del ventanal. Daniel. Mi Daniel. Sentado en una mesa grande, rodeado de compañeros. Llevaba la misma corbata que se ató con tanta prisa antes de salir. Pero no estaba solo. No estaba incómodo. No estaba tenso. Estaba riendo ampliamente, relajado, como si la vida le perteneciera. Y allí, justo a su lado, estaba una mujer joven, impecablemente vestida, con una mano apoyada en su hombro y una sonrisa demasiado confiada. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no aparté la vista. Tal vez debería haberlo hecho, pero no pude. Me quedé allí, invisible detrás del vidrio, observando cómo él se inclinaba ligeramente hacia ella para decirle algo al oído. Ella se echó a reír, tocándole el brazo como si ese contacto fuera algo habitual. Me agaché, escondiéndome parcialmente entre los coches estacionados. No quería que me viera. No quería que pensara que había venido a seguirlo, aunque una parte de mí sabía que eso era exactamente lo que había terminado haciendo sin proponérmelo. Pero ¿quién no lo haría? ¿Quién no querría saber por qué un esposo prohíbe a su esposa aparecer en la fiesta donde él, claramente, disfrutaba acompañado de otra persona? Respiré hondo, buscando serenidad, aunque no la encontraba. Pensé en volver a casa, en olvidar lo que había visto, en hacer como si nada. Pero no pude. Mis piernas se movieron solas hacia la esquina del restaurante donde estaba la entrada. No quería entrar, no quería confrontar, pero sí quería entender. Tal vez podía escuchar algo. Tal vez podía ver algo que evitara que mi mente inventara historias más dolorosas que la verdad.
El guardia de la puerta me miró, me saludó cortésmente y me dejó entrar sin hacer preguntas. Tal vez pensó que yo era una invitada rezagada. Tal vez le di igual. El caso es que me encontré dentro del vestíbulo, desde donde podía escuchar fragmentos de conversación que venían desde el salón del fondo. El sonido de copas, risas, música suave de fondo. La típica atmósfera de una fiesta empresarial. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para tener una vista parcial de la sala sin estar completamente expuesta. Y allí estaba él, otra vez, desde un ángulo más cercano. Daniel se inclinó hacia la mujer, que hablaba animadamente mientras movía las manos de forma expresiva. Él la observaba con una atención que no le veía desde hacía tiempo. Una atención que yo había añorado durante meses. No podía escuchar todas las palabras, pero sí fragmentos. «Eres increíble, Sofía», dijo Daniel, y sentí una punzada que me dejó sin aliento. «No sé cómo lo haces». «Sofía». El nombre me golpeó. Lo había escuchado antes. Era la nueva analista del departamento, la que Daniel había mencionado un par de veces. Siempre decía que era muy eficiente, muy inteligente, muy rápida en aprender. Siempre muy. Y yo, sin saber por qué, siempre sentía un pequeñísimo malestar cada vez que él la mencionaba, como si algo en su tono no fuera simplemente profesional. Allí, frente a mis ojos, ese malestar se convertía en una certeza incómoda. Me quedé mirando, sin saber qué hacer. No tenía fuerzas para entrar y hacer una escena. No tenía el valor. Tampoco quería arrastrarme a casa con la duda enredada en el pensamiento. Quería saber. Necesitaba saber. Cuando Sofía se levantó para dirigirse al bar, Daniel la siguió con la mirada. Y en ese instante él vio su oportunidad para sacar el móvil del bolsillo. Vi cómo escribía algo rápidamente. Mi teléfono vibró justo entonces, como una ironía cruel. «Voy tarde, no me esperes despierta». Sentí un escalofrío. Miré otra vez. Él no tenía intención de volver pronto. Y desde luego no estaba preocupado porque yo estuviera despierta o no. En ese momento me di cuenta de que había dos versiones de mi esposo, la que yo conocía en casa, distante y agotada, y la que tenía delante, sonriente y encantador, un hombre que parecía disfrutar de todo lo que yo llevaba meses intentando recuperar. Me quedé allí, observando desde la discreción de la entrada, cuando de repente escuché un fragmento de conversación detrás de mí. Dos empleados hablaban entre sí, sin darse cuenta de mi presencia. «¿Viste cómo mira a Sofía?», dijo uno. «Sí, desde hace semanas. Pero claro, hasta que no se decida a divorciarse, ella no le hace caso del todo». Sentí que el suelo se aflojaba bajo mis pies. No podía respirar. No podía moverme. Divorcio. Esa palabra me retumbó en la cabeza, como si alguien la repitiera desde dentro. No sabía si ellos estaban exagerando, si era un rumor, si era una broma. Pero la posibilidad de que Daniel hubiera considerado ese camino sin siquiera mencionarlo conmigo, sin intentar arreglar nada, sin siquiera darme una pista, me rompió algo por dentro. Me quedé unos segundos paralizada, incapaz de decidir si debía huir o quedarme. Pero fue entonces cuando escuché de nuevo su voz. La voz de Daniel. Salía del pasillo lateral, cerca del baño. Y lo más inquietante no fue que hablara, sino con quién hablaba. No era Sofía. Era otra mujer. Una que conocía demasiado bien. La voz de mi propia hermana. Y esa noche me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Reconocería la voz de mi hermana Mariana incluso entre un millar. Era un tono firme, ligeramente ansioso, como cuando intentaba convencer a alguien de algo. Nunca imaginé que la escucharía allí, en la fiesta de la empresa de mi esposo, a escondidas de todos, a escondidas de mí. Me acerqué un poco más, pegada a la pared, tratando de no hacer ruido. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que se escuchara. Desde mi posición podía ver la sombra de Daniel inclinándose hacia otra persona en el pasillo lateral. Y luego escuché la frase que borró cualquier duda. «Daniel, tienes que decidirte ya», dijo Mariana, con ese tono de frustración que conocía demasiado bien. «No puedes seguir así con dos vidas». Mi respiración se quebró.
Sentí un mareo que me obligó a apoyarme en la pared. Daniel guardó silencio un momento antes de responder. No es tan sencillo, dijo él, en voz baja. No quiero lastimarla. ¿Lastimarla? ¿A quién se refería? ¿A Sofía? ¿A mí? Ya la estás lastimando, replicó Mariana. A las dos, en realidad. Y a mí también, porque estoy en medio. Mis piernas temblaban. ¿A las dos? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver mi hermana ahí? Me acerqué un paso más, y la silueta de Mariana se volvió clara. Llevaba un vestido negro elegante, el que siempre usaba para eventos importantes. Su cabello recogido mostraba claramente su perfil. No cabía duda. Ella estaba allí, y estaba hablando con Daniel como si compartieran un secreto. Si Sofía se entera antes de que tú hables con tu esposa, la cosa se va a poner peor, dijo ella. Sofía. Otra vez ese nombre que ya se había convertido en un puñal dentro de mí. No sabía cuál de las dos traiciones dolía más, si la de mi esposo o la de mi propia hermana. Mariana suspiró, impaciente. Yo te apoyé, Daniel, porque pensé que ibas a ser claro con ella, continuó. Pero sigues posponiéndolo. No puedes tener una relación emocional con una mujer y seguir casado con otra como si nada. Sentí que un piso invisible se abría bajo mis pies. No quería escuchar más. No quería seguir uniendo piezas que parecían encajar demasiado bien en una verdad que no soportaría. Me di la vuelta, dispuesta a irme, cuando escuché algo más. La fiesta era el momento ideal para decírselo, añadió Mariana. Pero en vez de eso, la prohibiste. ¿De verdad creíste que no sospecharía? Sara no es tonta. Sara. Mi nombre. Lo dijeron ahí, en ese pasillo estrecho donde yo escuchaba escondida como si fuera una extraña en mi propia vida. Tuve que cubrirme la boca para no soltar un sollozo. Mi hermana estaba ahí, diciendo mi nombre, hablando de mí, sabiendo algo que yo no sabía. Ella, la misma que siempre decía defenderme, protegerme, aconsejarme. Ella estaba involucrada en algo que aún no comprendía del todo, pero que ya me estaba destruyendo. Daniel respondió con un suspiro agotado. No quiero hacerle daño, repitió. Solo necesito un poco más de tiempo. No quiero herirla. Mariana lo interrumpió. La estás hiriendo igual. Y a Sofía también. Te estás engañando a ti mismo. Si no se lo dices pronto, no vuelvo a cubrirte, Daniel. Me alejé, sin aire, sin equilibrio, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Me escondí tras una columna, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi hermana cubriéndolo. Mi esposo dividido entre dos mujeres. Sofía esperando algo de él. Y yo siendo la última en enterarme. Las lágrimas me nublaban la vista, pero necesitaba respuestas. No podía irme sin ver más. Me obligué a volver hacia el salón. Tal vez, si observaba con distancia, entendería algo más. Desde un punto discreto del pasillo pude ver cómo Sofía regresaba a su asiento, riendo con dos compañeros. No parecía angustiada ni molesta. Parecía tranquila, confiada, como si supiera que Daniel volvería a su lado en cualquier momento. Y él, cuando volvió del pasillo, lo hizo con un gesto serio, pero al ver a Sofía, esbozó una sonrisa automática, casi dolorosa de observar. Ella le tocó el brazo nuevamente y él no se apartó. Sentí náuseas. Entonces, como si la noche aún no hubiera terminado de golpearme, recordé algo más. La frase del empleado que escuché antes, hasta que no se decida a divorciarse. ¿Se lo había dicho a Sofía? ¿Se lo había dicho a Mariana? ¿A quién quería proteger realmente? Me quedé allí varios minutos, viendo cómo Daniel alternaba gestos de cercanía con Sofía, risas forzadas con otros compañeros y miradas perdidas hacia el pasillo donde había hablado con Mariana. Parecía un hombre atrapado entre dos máscaras. Y yo, la única que no conocía ninguna de esas versiones. No aguanté más. Decidí irme. Pero justo cuando salía del restaurante, escuché la voz de Mariana otra vez. Ella estaba afuera, discutiendo con alguien al teléfono. Su tono era alterado, urgente. Sofía, escucha, dijo. No puedes presionar más a Daniel hoy. Está nervioso.
Sí, sí, ya sé lo que te prometió, pero... Me quedé petrificada. Mariana estaba hablando, con ella. Con Sofía. Mi hermana no estaba cubriendo a Daniel por accidente. Ella estaba involucrada activamente en todo aquello. Era cómplice. Parte del círculo. Parte de la traición. Tenía ganas de gritarle, de correr hacia ella y preguntarle cómo pudo hacerlo, cómo pudo estar ahí, apoyando algo que me estaba rompiendo. Pero mis pies no se movieron. La ira llegó después, sí, pero en ese instante lo único que sentí fue una tristeza tan profunda que parecía un océano sin fondo. Volví a casa caminando despacio, arrastrando los pies, con el corazón en pedazos y las ideas desordenadas. No tenía fuerzas para llorar. Entré sin encender las luces. La casa estaba tan silenciosa que dolía. Me recosté en el sofá, intentando comprender. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Desde cuándo Mariana estaba involucrada? ¿Desde cuándo Daniel tenía una relación emocional con Sofía? Un clic en la puerta me sobresaltó. Era Daniel, llegando muy tarde, como había prometido en su mensaje. Encendió la luz del pasillo y me encontró sentada, mirándolo fijamente. Su rostro cambió en un segundo. Pasó de la sorpresa al nerviosismo. ¿Qué haces despierta?, preguntó, quitándose la chaqueta con torpeza. Fui a la fiesta, dije en voz baja. Él se quedó quieto. Ni siquiera intentó fingir sorpresa. Solo se tensó. Sara, empezó, pero levanté la mano. Déjame terminar, susurré. Te vi. A ti. A Sofía. Y también a Mariana. Daniel se quedó helado. El color se le fue del rostro. Bajó la mirada, como si buscar el suelo fuera más fácil que enfrentar lo que estaba pasando. No quería que te enteraras así, murmuró. Me reí, una risa amarga, rota. ¿Crees que hay alguna forma buena de enterarse de que mi esposo está enamorado de otra mujer?, pregunté. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Escuché todo, continué. Sé lo que le dijiste a Sofía. Sé lo que hablaste con Mariana. Sé que llevas semanas tomando decisiones sin mí. Sé que pensaste en divorciarte antes de hablar conmigo. Daniel apoyó las manos en el marco de la puerta, exhausto. Sara, no es lo que piensas. Sofía y yo, no hemos hecho nada. No físicamente. Pero sí, hemos sentido cosas. Ha sido confuso. Me siento culpable, me siento perdido. Y Mariana solo quería ayudar a que las cosas no explotaran. Mariana no es tu consejera matrimonial. Grité finalmente. Es mi hermana. Él cerró los ojos con fuerza, como si mi voz fuera un golpe. Lo sé, dijo con un hilo de voz. No quería involucrarla. Pero ella se enteró sin querer, y luego, intentó mediar. Yo no supe frenarlo. La rabia se mezclaba con el dolor. ¿Y yo?, pregunté. ¿A mí no me merecías decirme nada? ¿Soy tan poca cosa que ni siquiera me diste la oportunidad de luchar por nuestra relación? Daniel dio un paso hacia mí, con los ojos rojos, suplicantes. No eres poca cosa. Eres lo más importante en mi vida. Y por eso me paralicé. Me daba miedo perderte. Ya me perdiste, susurré. Él abrió los ojos, asustado. Pero no había terminado. No sé lo que va a pasar mañana, continué. No sé si voy a necesitar tiempo. No sé si voy a necesitar distancia.